Regresamos en directo a América de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y les agradezco su sintonía. Vamos a revisar los titulares. Rusia lanzó un tercer ataque masivo contra territorio ucraniano en 3 días. Las fuerzas de Ucrania informaron que derribaron 133 drones y 6 misiles. Esto mientras que en terreno diplomático, desde el Kremlin, el portavoz celebró lo que calificó de una postura más equilibrada de Estados Unidos sobre el conflicto. Continúa la ofensiva israelí sobre Cisjordania ocupada, donde al menos 40.000 palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares en las ciudades de Jenin y Tulkarem. Allí denuncian que excavadoras han demolido grandes áreas del campo de refugiados de Jenin. Las autoridades taiwanesas retuvieron un carguero vinculado con China luego de que presuntamente cortara un cable submarino que conecta la isla central con el archipiélago de las Pescadores. Desde el Ministerio de Exteriores de Beijing negaron pronunciarse al respecto, al considerar a Taiwán parte de China. Tenemos reporte. Abrimos este informativo en Ucrania, que por tercera noche consecutiva enfrentó ataques masivos de Rusia en los que hubo al menos 4 heridos. Esto solo un día después del segundo aniversario de la guerra. Las fuerzas ucranianas informaron que derribaron 6 misiles de crucero y 133 drones. Para ampliar, previamente conectamos con nuestra enviada especial en Kiev, Catalina Gómez Ángel, quien nos actualizó lo vivido en las últimas horas. Recordemos que han sido una tras otra noche en la cual realmente vienen atacando con mayor número de drones y obviamente en estas fechas claves. Ayer se conmemoraba ese tercer aniversario de la invasión a gran escala. Se espera ataques. Generalmente Rusia no suele atacar en esas fechas precisas, pero sí en los alrededores, así que la población estaba alerta. Ya lo habían advertido los servicios de inteligencia, que bombarderos rusos estaban ya cargados con misiles para hacer un nuevo ataque sobre el país. Pero esto llega en un momento de cierta resaca que viene después de ese día de ayer tan intenso en el que, recordemos, estuvieron los líderes de la Unión Europea, varios mandatarios de Estado muy importantes, sobre todo de los países bálticos, que vinieron a reforzar, y también el primer ministro canadiense. Esto todo mientras que en Estados Unidos se reunía el presidente Macron, que se ha convertido como una especie de vocero y representante de los líderes de la Unión Europea. Era el primer líder de la Unión Europea que se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca. Todo esto rodeado de esta incertidumbre de lo que pueda estar haciendo Estados Unidos en esas negociaciones o en esas conversaciones directas con el Kremlin, sin contar con Ucrania y con la Unión Europea, buscando una salida a esta guerra que ya dura 3 años. Así que hay muchas expectativas sobre lo que pueda pasar y sobre todo muchas preguntas de la población ucraniana, porque decía ayer Trump que esta guerra se podrá llegar a un cese muy rápido y se preguntan cómo puede ser. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitó este martes Teherán para reunirse con funcionarios iraníes. El encuentro se dio en un momento de acercamiento entre Moscú y Washington, algo que preocupa a Irán. Lavrov destacó que el entendimiento con Irán sigue siendo muy positivo y defendió una solución diplomática para resolver los problemas en torno al programa nuclear iraní. Justamente en todo este contexto, en Ucrania, Estados Unidos está interesado en los recursos minerales que podría tener este país, especialmente en las tierras raras, que podrían ser un canje valioso en un eventual proceso de paz. Pero, ¿qué son estas tierras raras? El informe es de Samuel Salgado Castro. Son un grupo de 17 metales que podrían ser trascendentales para cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Las conocidas como tierras raras han sido mencionadas implícitamente en el plan para la victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también por el mandatario estadounidense Donald Trump como canje para ayuda militar a Kiev, y ahora por Rusia, que presume de contar con gran cantidad de estos metales. ¿Pero por qué son raros? En realidad, los 17 minerales de tierras raras no son raros en la corteza terrestre, pero los yacimientos económicamente viables sí.
Los elementos de tierras raras no son realmente raros. Han conservado ese nombre desde finales del siglo XVII. Se utilizan en todo tipo de productos electrónicos, tecnologías y aleaciones de alto rendimiento. A menudo se los describe como las vitaminas o la especie de la industria porque en las últimas décadas han permitido, gracias a los avances en la ciencia de los materiales, que nuestras tecnologías se vuelvan más pequeñas, más rápidas, más fuertes y más resistentes. Tecnologías como los vehículos eléctricos, los teléfonos celulares y varios dispositivos electrónicos, sistemas de misiles y hasta para algunos tratamientos médicos. La geógrafa Klinger destaca especialmente uno de los 17 metales, el cerio. Cada 30 kilómetros aproximadamente en un cable de fibra óptica hay un poco de cerio que acelera la señal, lo que permite las comunicaciones internacionales y globales por Internet. Ese mismo pigmento rojo y propiedad amplificadora de señales hacen del cerio un elemento muy importante que se utiliza en láseres que se emplean para todo, desde aplicaciones quirúrgicas hasta sistemas de guía para misiles y bombas inteligentes. China, con quien Trump ha amenazado con una guerra comercial, es el mayor productor mundial de tierras raras y muchos otros minerales críticos. Y en un sistema global cada vez más competitivo, para Estados Unidos, las tierras raras son vitales. El primer ministro británico Keir Starmer confirmó que el gasto de defensa de Reino Unido se elevará hasta ocupar el 2,5% del PIB de esa nación para el año 2027. Apuntó a que para el futuro a largo plazo podría elevarse al 3%, gracias a recortes a las ayudas a los británicos. El anuncio se produce unos días después de que Starmer viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, que ha insistido en varias ocasiones que Europa debería intensificar sus esfuerzos para garantizar su propia seguridad. Vamos ahora al Vaticano para actualizar la información sobre la salud del Papa Francisco. El último comunicado indica que el pontífice descansó tranquilo toda la noche. Un funcionario citado por la agencia Reuters indicó además que el Papa está comiendo normalmente y se puede desplazar por su cuarto en el Hospital Gemelli de Roma, donde lleva 12 días internado por la neumonía bilateral que enfrenta. En otras noticias, en medio de la ofensiva israelí sobre Cisjordania, que ha llevado a ocupar este territorio palestino con tanques por primera vez en 2 décadas en la llamada Operación Muro de Hierro, las denuncias por el aumento de la ofensiva en el territorio continúan. Al parecer, excavadoras israelíes estarían demoliendo grandes áreas del campo de refugiados de Jenin, acciones que fomentan que ya haya más de 40.000 desplazados palestinos entre esta ciudad y Tulkarem. Lo que vemos en el campo de Jenin es una repetición de lo que ocurrió en Jabalia. El número de casas que vimos completamente destruidas se cuenta por centenares, y las casas que no fueron destruidas fueron completamente quemadas, y las casas que no fueron quemadas fueron parcialmente demolidas. El campo se ha vuelto inhabitable debido al feroz ataque llevado a cabo por las fuerzas israelíes contra los residentes del campo. Vamos a Siria, donde el presidente interino Ahmed al-Shara inició formalmente las sesiones del llamado diálogo nacional. El mandatario pidió unidad, reforma y la construcción de la nueva Siria sobre una base de igualdad y respeto del derecho. El funcionario destacó que Siria atraviesa un momento muy crítico de su historia y requiere que se establezcan diferentes planes para su recuperación a corto, medio y largo plazo. La unidad de las armas y el monopolio por parte del Estado no es un lujo, sino un deber y una obligación. Siria no acepta la división, es un todo integrado y su fuerza reside en su unidad. Siria se liberó por sí sola y le conviene construirse por sí sola. Lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad excepcional, histórica y única. Debemos aprovechar cada momento para servir a los intereses de nuestro pueblo y de nuestro país y para satisfacer los sacrificios de nuestra gente. Vamos a Taiwán. Las autoridades de la isla indicaron que retuvieron un carguero de bandera togoleña, pero que tiene vínculos con Beijing y que presuntamente fue el responsable de cortar uno de los cables submarinos que conectan la isla principal con el archipiélago de las Pescadores. La Guardia Costera taiwanesa dijo que están investigando si fue intencional o se trató de un accidente. Desde el Ministerio de Exteriores chino se negaron a comentar el asunto, al considerar a Taiwán parte de China. Desde Beijing, Adrián Foncillas, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles.
Taiwán ha interceptado un carguero chino y detenido a sus 8 tripulantes tras la ruptura de uno de sus cables de comunicación subterráneos. Es el último incidente en el estrecho de Formosa y amenaza con disparar la tensión aún más, porque estos episodios con detenciones de nacionales, da igual que sean justas o no, estimulan el nacionalismo chino. Ha ocurrido esta pasada madrugada cuando la mayor compañía de telecomunicaciones taiwanesa ha informado de la ruptura de ese cable que une la isla principal con el archipiélago Penghu. Y no parece casual que un carguero chino hubiera permanecido anclado en esa zona durante 3 días y desoyendo las 7 advertencias de evacuación. 3 barcos taiwaneses han acudido para interceptar al carguero con bandera togolesa, a pesar de que toda su tripulación era china. La compañía ha tenido que derivar el servicio de telefonía e internet a otros cables para mantener las comunicaciones. Por ahora, Taipei ha actuado con extremo tacto sin acusar formalmente a China de sabotaje. Sí ha sugerido que la acción podría entrar en la categoría de zona gris, es decir, en las desestabilizaciones que no adquieren el rango de actos de guerra. No es el primer incidente de esta naturaleza. 2 años atrás, un par de cables que daban servicio al archipiélago de Matsu quedaron arruinados con unos días de diferencia. Esos cables son críticos para la comunicación de Taiwán. Son un total de 24 que la mantienen unida al mundo, por lo que serían los primeros objetivos chinos en una invasión. La isla ha identificado en las últimas semanas a una 50 de barcos chinos con bandera de conveniencia, una práctica que suele estar aparejada a actividades ilícitas. La política migratoria de mano dura implementada por Donald Trump ya se hace sentir en los caminos del continente americano. Para numerosos migrantes, el discurso disuasivo del presidente estadounidense y la multiplicación de las deportaciones ya pusieron un fin al sueño americano. Ahora algunos están regresando a su país, una ruta costosa y peligrosa. El informe es de William Gasso. Luisana y Saudi habían atravesado la peligrosa selva del Darién entre Panamá y Colombia. Su objetivo era llegar a Estados Unidos y empezar una nueva vida. Sin embargo, la restrictiva política migratoria de Donald Trump acabó con su sueño americano. Empacaron sus pertenencias y están regresando a Venezuela, primero por mar, desde el Caribe panameño hasta el puerto de Necoclí en Colombia, para luego seguir por tierra hasta su país, un viaje que ya les costó unos $2,000. El sueño americano se acabó, eso fue una ilusión. Pero gracias a Dios pues, estamos vivos, hay mucha gente que no logró salir ni de la selva. Ya no hay sueño americano. Eso ya cuando uno va a cruzar México, ya uno ya lleva el sueño roto ya. Pero uno igual con una gran esperanza de que sí, vamos a pasar, pero después ya uno se cansa. Desde la llegada de Trump a Casablanca, las expulsiones de migrantes sin documentos no paran. El presidente estadounidense prometió el mayor plan de deportaciones de la historia del país, acciones y discursos disuasivos para los migrantes que prefieren volver a sus hogares que tomar el riesgo de ser detenidos a la frontera entre México y Estados Unidos. Desde enero, este albergue en Honduras recibe más y más personas en el camino de regreso. Se ha incrementado a partir de enero, a partir de que Donald Trump toma posesión. Muchos que solo llegaban aquí a Honduras y ya su cansancio o su tema económico, entonces le pedían al Estado el tema de poder retornar a su país de destino. La nueva administración ya deportó a más de 37.600 migrantes en solo el primer mes del mandato de Trump, según datos del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Una cifra que queda debajo del promedio de la precedente, que alcanzaba los 57.000 expulsiones mensuales. Al menos 17 personas resultaron heridas tras un ataque con explosivos en la población de Morales, situada en el departamento colombiano de Cauca. Al parecer, una motobomba fue detonada frente a una estación de policía del municipio. Las autoridades han acusado a un grupo armado del ataque, aunque sin especificar cuál. Cauca es uno de los departamentos más violentos en Colombia, donde tienen presencia tanto la guerrilla del ELN como las disidencias de las extintas FARC, pero también otros grupos ligados al narcotráfico. Lo único que vi fue en medio de que yo estaba así toda, no podía ver bien prácticamente, miré a los policías. Los vi en el suelo y vi a niños y vi a un señor que también recibió el golpe y la moto que estaba incendiada. Entonces lo único que hice fue cerrar el local y tratar de salir del lugar.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve.